Bueno, vamos a ver ecuaciones paramétricas. ¿Qué representan las ecuaciones paramétricas? Para eso vamos a definirlas. Sean f y g funciones continuas en un intervalo t, entonces las ecuaciones x igual a f de t e y igual a g de t se denominan ecuaciones paramétricas. Estas ecuaciones paramétricas no son otra cosa que una ecuación que describe una función en el sistema de ejes cartesianos, una función cualquiera, el cual describe una curva C. Acá tenemos un t que pertenece a los reales, es decir, a medida que hacemos variar t, siempre y cuando pertenezca a un subconjunto de los números reales, puedo tener un punto t y así obtener, a medida que hacemos variar t, un punto de la curva. Ese punto de la curva determina sobre el eje de abscisa una ecuación, al cual le llamamos f de t. De la misma manera, determina sobre el eje de ordenada una ecuación al cual le llamamos y igual a g de t, las cuales se denominan justamente ecuaciones paramétricas. Estas ecuaciones paramétricas permiten, a medida que hacemos variar este parámetro t, encontrar la trayectoria. Es muy sencillo poder determinar o poder graficar una ecuación paramétrica de la misma manera como hacemos en análisis matemático, de otorgar valores a la variable independiente para poder obtener los valores de la variable dependiente. Nada más que acá tenemos en términos de un parámetro. Es decir, hacemos una tablita de valores, determinamos el parámetro t, damos valores arbitrarios siempre y cuando pertenezca al dominio de la función. Podríamos darle menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Y acá vamos a obtener en x e y diferentes valores. Que x e y va a estar regido de acuerdo a una función f de t y a otra función y igual a g de t, que son las ecuaciones paramétricas, y que dentro de una función vectorial de variable real, que la vamos a ver más adelante, son las funciones coordenadas. Vamos a hacer un ejemplo, ya habiendo introducido lo que es el concepto de ecuaciones paramétricas, algunos ejemplos que están dentro del trabajo práctico. Puede ser uno. Por ejemplo, el ejercicio 3, en donde se determina estas ecuaciones paramétricas: x igual a 3 secante de t e y igual a 2 tangente de t. Bueno, lo que se me pide es justamente eliminar el parámetro t. Que dicho de otra manera, lo que significa es que expresemos la ecuación dada de forma paramétrica en una ecuación totalmente implícita o en coordenadas cartesianas. Entonces lo que vamos a hacer es, básicamente podríamos empezar despejando t, pero cuando tenemos funciones trigonométricas, lo que vamos a hacer normalmente es elevar al cuadrado ambos miembros. Voy a elevar al cuadrado ambos miembros, voy a tomar la primera ecuación, la ecuación 1, le puedo llamar 1, y esta le puedo llamar 2, voy a elevar al cuadrado ambos miembros. Es decir, me va a quedar elevando al cuadrado, miembro a miembro, me va a quedar x al cuadrado igual a 9 por secante al cuadrado de t. Eso le voy a llamar 1. De la misma manera voy a trabajar en 2. Voy a elevar al cuadrado miembro a miembro la ecuación 1 y la ecuación 2. O sea que acá me va a quedar y al cuadrado igual a 4 por tangente al cuadrado de t, el cual le voy a llamar 2. Ahora lo que voy a hacer es justamente despejar la secante al cuadrado. Entonces, de secante al cuadrado de t va a ser igual a x al cuadrado sobre 9. De la misma manera, voy a despejar la tangente al cuadrado. La tangente al cuadrado de t va a ser igual a y al cuadrado sobre 4. Y ahora bien, vamos a observar de que tenemos secante al cuadrado de t y tangente al cuadrado de t. Hay una identidad trigonométrica muy conocida que la podemos usar acá. Esta identidad trigonométrica establece que la secante al cuadrado de t menos la tangente al cuadrado de t es igual a 1. ¿Y de qué me puede servir esta identidad trigonométrica? Me puede servir porque podemos utilizar estas dos igualdades y restarlas miembro a miembro. Cuando restamos miembro a miembro me va a quedar
secante al cuadrado de t menos tangente al cuadrado de t. Hay que tener en cuenta que el objetivo primordial de esto es eliminar el parámetro t. Entonces me va a quedar x al cuadrado sobre 9 menos y cuadrado sobre 4. Y la secante al cuadrado de t menos la tangente al cuadrado de t, de acuerdo a la identidad trigonométrica, es igual a ¿quién? Es igual a 1. O sea que ahora tenemos 1 igual a x al cuadrado sobre 9 menos y al cuadrado sobre 4. Que dicho de otra manera, esta es la ecuación canónica de ¿quién? Es la ecuación canónica de una hipérbola que tiene centro en el origen y que tiene como semieje real A3 y como semieje imaginario A2. Perfecto, ya está eliminado. Ya tenemos la ecuación canónica de la hipérbola. Con centro en el origen. Centro en las coordenadas 0, 0 o en el origen, como ustedes prefieren. Eso sería el ejercicio 3. Vamos a hacer otro ejercicio más. Lo voy a hacer por acá. Vamos a hacer el ejercicio número 5. Esto también lo pidieron los alumnos. X igual a e a la s e y igual a e a la menos s. ¿Sí? Debo eliminar el parámetro. Bueno, acá no el parámetro t, sino el parámetro s. Porque estas ecuaciones paramétricas están en términos del parámetro s. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a tomar la primera ecuación, le voy a llamar 1, le voy a llamar 2. Como tengo la función exponencial, lo que puedo hacer es aplicar logaritmo, pero no cualquier tipo de logaritmo. Voy a aplicar logaritmo que tenga la misma base. Y el logaritmo que tiene la misma base es el logaritmo neperiano. Aplico logaritmo en ambos miembros, logaritmo neperiano de x igual al logaritmo neperiano de e a la s. Al aplicar el logaritmo neperiano, bueno, en el primer miembro lo dejamos como está, pero en el segundo miembro podemos aprovechar y por propiedad del logaritmo esto bajarlo. Es decir, que me quedaría s por el logaritmo neperiano de e. El logaritmo neperiano de nosotros ya sabemos que son operaciones inversas, eso es igual a 1, entonces me quedaría logaritmo neperiano de x igual a s por 1, que eso sería directamente s. A eso le puedo llamar 1. Por un lado, el mismo trabajo de manera análoga lo vamos a hacer en la ecuación 2. Aplico logaritmo neperiano en ambos miembros, entonces logaritmo neperiano de e a la menos s. Esto es en la ecuación 2. Entonces lo dejamos en el primer miembro de manera idéntica. Acá vamos a bajar menos s, entonces me va a quedar menos s por el logaritmo neperiano de e. Sabemos que esto es igual a 1, por lo tanto me queda logaritmo neperiano de, bueno, acá puedo expresarlo como menos 1 por s. Voy a despejar s y s va a ser igual a menos logaritmo neperiano de e. Que a la vez, por propiedad del logaritmo, lo puedo dejar de esta manera. S igual al logaritmo neperiano de i a la menos 1. ¿Sí? Bueno, ahora esto le voy a llamar 2. Y de 1 y 2, como sus primeros miembros son iguales, sus segundos también. Entonces, de 1 y 2, tenemos que el logaritmo neperiano de x es igual al logaritmo neperiano de i a la menos 1. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, aplicamos la exponencial en ambos miembros. Exponencial del logaritmo neperiano de x igual a la exponencial del logaritmo neperiano de i a la menos 1. Como estas son operaciones inversas, lo que me quedaría entonces x igual a i a la menos 1, que esto lo podemos reacomodar, y me queda x igual a 1 sobre i. Y bueno, a esto, haciendo un pasaje de términos, llegaremos que x por y es igual a 1. Y ya encontramos las ecuaciones cartesianas, que esta también es una hipérbola. Ahí tenemos la ecuación implícita de esa hipérbola, pero también podemos hacer un pasaje de términos. Nada más que esta es una hipérbola que está rotada sobre el eje de abscisas, centrada en el centro de coordenadas. Bueno, con esto tendríamos entonces dos ejemplos para eliminar el parámetro. Vamos a ver ahora otro ejemplo en donde vamos a calcular derivadas. Voy a borrar esta parte.
Este es el punto número 9 que establece que calcule la derivada de y con respecto a x y la derivada de segundo orden de y con respecto a x dos veces, ¿sí?, de la siguiente ecuación paramétrica. X igual a 4 seno de tita e y igual a 2 coseno de tita. Bueno, calcular la derivada y saber cuál es el concepto de la derivada lo sabemos todos. Sabemos que la interpretación geométrica del concepto de derivada es lo que nos permite justamente determinar la pendiente de la recta tangente. Pero acá estamos hablando de una ecuación que es paramétrica. Normalmente cuando trabajamos en análisis matemático trabajamos con una ecuación cartesiana. No hablamos de parámetros. Acá, en geometría diferencial, estamos hablando de un parámetro. En este caso, nuestro parámetro es θ. No tiene valores de θ en el cual está acotado, es decir, que θ pertenece a los reales. Bueno, vamos a calcular. Primero que nada, para poder calcular la derivada de y con respecto a x cuando hay parámetros, la vamos a definir de esta manera. La derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de y con respecto a θ sobre la derivada de x con respecto a θ, siempre y cuando la derivada de x con respecto a θ sea distinta de 0. Entonces vamos a calcular por separado la derivada de y con respecto a θ. Entonces tomo la primera ecuación, la derivada de y con respecto a θ va a ser igual. Tenemos el producto de una constante por una función, es igual a la constante por la derivada de esa función. La derivada del coseno es menos seno. Entonces voy a colocar así, menos seno de θ, y reacomodando un poquito esto me quedaría menos 2 por seno de θ. Ahora bien, debo calcular también la derivada de x con respecto a θ. La derivada de x con respecto a θ, también tengo el producto de una constante por una función, es igual a la constante por la función derivada, la derivada del seno, que es coseno de θ, o sea que me queda 4 coseno de θ. Por lo tanto, la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a θ, que es menos 2 seno de θ, sobre la derivada de x con respecto a θ, que es 4 coseno de θ. 4 coseno de θ. Y acá observamos que podemos simplificar, por lo tanto esto me quedaría de menos 1/2 seno sobre coseno, eso es una identidad trigonométrica que es igual a la tangente de θ. En definitiva, entonces la derivada de y con respecto a x es igual a menos 1/2 la tangente de θ. Perfecto, ya tenemos la primera parte. Ahora necesito calcular la segunda, derivada de segundo orden, con respecto a x dos veces. Entonces, la derivada de segundo orden de y con respecto a x dos veces se define de la siguiente manera. Es la derivada con respecto al parámetro, en este caso θ, ¿de quién? De la derivada de y con respecto a θ, sobre la derivada de x con respecto a θ. Y ahora bien, hacemos la derivada. Lo único que voy a hacer es calcular la derivada con respecto a θ de quién, justamente de esta expresión, de menos 1/2 de la tangente de θ. Tenemos la derivada del producto de una constante por una función, es igual a la constante por la función derivada, eso sería de menos 1/2, y la derivada de la tangente, que es secante al cuadrado de θ. Y eso es lo que vamos a reemplazar allá. La derivada de segundo orden de y con respecto a x dos veces es igual a la derivada con respecto a θ de quién? De la derivada de y con respecto a θ, que es menos 1/2 de la secante al cuadrado de θ sobre la derivada de x con respecto a θ, que ya la teníamos calculada, que la tenemos acá, 4, no me equivoco, 4 coseno de θ, ¿bien? Bueno, acá haciendo una operación, 1/2 dividido en 1/4, eso es de 1/8, y secante al cuadrado dividido en coseno. Hay que tener en cuenta que la secante al cuadrado es 1 sobre coseno al cuadrado. Entonces acá tengo 1 sobre coseno cuadrado dividido en coseno cuadrado. En coseno. Eso sería, ¿quién? 1 sobre
coseno al cubo de tita, que no es otra cosa que menos 1/8 de secante al cubo de tita. Y ya tenemos entonces la derivada de segundo orden de y con respecto a x dos veces. Más allá de que hemos calculado las derivadas, o hemos visto un método para calcular derivadas cuando las ecuaciones están dadas de forma paramétrica, lo que nos permite encontrar la derivada, esa expresión derivada, es justamente poder estudiar el crecimiento de una función dada con ecuaciones paramétricas y también poder determinar la concavidad de esa curva, si es cóncava hacia arriba o si es cóncava hacia abajo. No debemos olvidar de que ese concepto lo traemos gracias a que si calculamos la derivada, donde la derivada es nula, significa que la pendiente de la recta tangente es ¿quién? Es horizontal o es paralela al eje de abscisa. Por lo tanto, allí la curva sufre un aumento o una disminución de sus valores. Vamos a hacer un ejemplo más. En el ejemplo 16, o el ejercicio 16 podríamos decir, tenemos la ecuación paramétrica dada por x igual a 4s al cuadrado más 2s e y igual a 4s al cubo para el punto s igual a 1/2. Lo que establece hallar la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal en el punto dado. Entonces tengo que hallar la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal. Primero que nada necesito encontrar ¿quién? La derivada. Entonces necesito calcular la derivada de y con respecto a x, y eso se define como la derivada de y con respecto a s sobre la derivada de x con respecto a s. Entonces, como una especie de cálculo auxiliar, calculo la derivada de y con respecto a s. Cuando calculamos la derivada de y con respecto a s, sería 12s al cuadrado. Y la derivada de x con respecto a s sería 8s más 2. Listo, entonces lo reemplazamos acá y tengo 12s al cuadrado sobre 8s más 2. Pero este sería solamente la función derivada. Necesito encontrar la pendiente de esa recta tangente. ¿Cómo hago para encontrar la pendiente de esa recta tangente? Valuando justamente para este valor, para el punto dado, valuando la derivada. Es decir, calculo la derivada con respecto a x en el punto s igual a 1/2 y voy a reemplazar a s por 1/2. Es decir, 12 por 1/2 elevado al cuadrado sobre 8 por 1/2 más 2. Bueno, esto quedaría 1/2 elevado al cuadrado, es 1/4. 12 por 1/4 sería 12 cuartos, y 12 cuartos, eso es de 3. Y abajo tendría 8 por 1/2, que eso me quedaría de 4 más 2. O sea que me queda de 3/6, y simplificando esto me queda de 1/2. Eso significa que el valor de la derivada de estas ecuaciones paramétricas en el punto S es igual a 1/2. No debemos olvidar que la ecuación de la recta tangente es igual a y menos y sub 0 igual a la derivada valuada en el punto x sub 0 por x menos x sub 0. Nuestro punto de x sub 0, o en este caso le podemos llamar f de s sub 0, que es el valor que nosotros tenemos, es justamente s igual a 1/2. Lo que me queda determinar es quién es x sub 0 y quién es y sub 0. Para determinar x sub 0 e y sub 0, que es el punto de paso, lo único que tengo que hacer es reemplazar a s sub 0 en las ecuaciones paramétricas. Es decir, hacer x de 1/2, y eso me va a quedar 4 por 1/2 al cuadrado más 2 por 1/2. Entonces x de 1/2 va a ser igual. 1/2 al cuadrado es 4. Por 4 es 1. Es 1/4, perdón. Por 4 es 1. Más 1/2 por 2, eso es 1. Quiere decir que entonces tenemos el punto 2. Y luego tenemos y de 1/2 que va a ser igual
a 4 por 1/2 al cubo. 1/2 al cubo es 1/8 por 4. Me quedaría entonces 4/8, que esto es 1/2. 1/2. Por lo tanto, reemplazando acá en la ecuación tangente, lo único que voy a hacer es i menos i sub 0, que nuestro i sub 0 sería menos 1/2, igual a la función valuada en el punto S sub 0, que en este caso para nosotros es 1/2, por x menos x sub 0, que nuestro x sub 0 es 2. Y ahora sí, la acomodamos un poquito de la ecuación de la recta tangente. Si la queremos en forma explícita o implícita, eso va a variar. Propiedad distributiva, 1/2 de x, 1/2 por menos 2, esto es de menos 1. Podemos multiplicar en ambos miembros por 2, de manera que eliminemos todas las fracciones. Me queda 2 menos 1 igual a x menos 2. Llevamos todo al primer miembro. 2i menos x y más 2 menos 1 más 1 igual a 0. Y ya tenemos la ecuación tangente. Pero me pedía también la ecuación normal. Lo único que tengo que hacer para encontrar la ecuación normal es dar la vuelta, porque la ecuación normal es una ecuación que tiene la pendiente totalmente perpendicular a la ecuación tangente. Lo único que tengo que hacer es dar vuelta esta pendiente y colocarle el signo menos. Es decir, la ecuación de la recta normal, se las agrego por acá, i menos i sub 0 igual a menos 1 sobre la derivada valuada en el punto S sub 0 por x menos x sub 0. Y esto les dejo como ejercicio para ustedes.